¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Ortiz. Quiero comentar con ustedes un tema que es relevante en campaña, la pena de muerte. Según la última encuesta de Sid Gallup, pues el 63% de guatemaltecos apoya la aplicación de la pena de muerte. Nada nuevo y nada que extrañe. En un país con tantos niveles de inseguridad, pues medidas como estas son o suelen ser populares. Y ni lerdos ni perezosos, pues algunos candidatos como Suri Ríos o Roberto Arzú, incluso Edwin Escobar y el propio Luis Velázquez, les he visto decir que van a aplicar la pena de muerte. Yo la gran pregunta que les haría es, ¿cómo lo van a hacer? Porque en Guatemala técnicamente ya no existe la pena de muerte. Me explico. Guatemala es parte del Pacto de San José, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, desde el año 78, con Shell Laugerud. En ese pacto nos comprometimos a no ampliar la aplicación de la pena de muerte a delitos que no tuvieran pena de muerte en el momento en el que se aprobó este tratado internacional. Y resulta que en el año 2017 la Corte de Constitucionalidad conoció una impugnación que presentaron unos abogados en contra de las frases en las cuales se castigaba 7 delitos con pena de muerte. La razón de la impugnación se debía a que la pena de muerte en esos 7 delitos estaba sujeta a que el juez subjetivamente determinara si el delincuente era peligroso o no. Y eso definitivamente, bajo los estándares de derechos humanos, es ilegal. Es decir, un juez primero no puede determinar subjetivamente la pena con base a su entendimiento de la peligrosidad del delincuente, y en segundo lugar, pues lógicamente, si lo que estoy diciendo es que un delincuente es peligroso y por eso le voy a aplicar la pena de muerte, técnicamente lo estoy sancionando por una conducta eventual, incierta y futura, que puede o no puede ocurrir. Entonces, me explico, con base a eso, la Corte dijo, miren, estos 7 delitos, que son los únicos 7 delitos que tienen pena de muerte en Guatemala, pues sí, no son constitucionales porque violarían la Constitución y los pactos de derechos humanos. Y bueno, entonces a partir de ese momento no hay un solo delito en la ley guatemalteca que tenga pena de muerte. O sea que si alguien quisiera ponerle pena de muerte al asesinato, al secuestro y tal, pues tendría que cambiar la ley y poner la pena de muerte. El problema es que si hacen eso, violarían el Pacto de San José, que nos dijo, miren, después del año que entra en vigor, después del momento en que entra en vigor el Tratado Internacional en el país correspondiente, en este caso Guatemala, en el año 78, no puedes ampliar el catálogo de delitos que tienen pena de muerte. Entonces estamos atados a lo que la Constitución y los tratados internacionales dicen, y no es legal volver a establecer la pena de muerte. Entonces le pregunto yo a los candidatos que ofrecen, ¿cómo lo van a hacer legalmente? Yo solo conozco una forma de hacerlo. Y la única forma de hacerlo es salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ¿quién lo ha hecho? El único que lo ha hecho. Venezuela con Hugo Chávez. Bueno, si ese es el modelo, imagínense ustedes lo que nos espera. No creo que haya alguien capaz de hacer la animalada que hizo Hugo Chávez y salirse del Sistema de Derechos Humanos. Nos pondría al nivel de Venezuela, que es algo que, pues creo yo, en los últimos años hemos dicho que no queremos ser, ¿no? Entonces, no es una opción, espero yo. Entonces, en pocas palabras, la pena de muerte no es viable en términos legales, así que exíjale a su candidato y pregúntele, ¿va a ser usted un Hugo Chávez o simplemente va a reconocer que no puede aplicar la pena de muerte? En mi columna que les adjunto, pues amplío un poco el tema y pueden leerla. Y por supuesto, como siempre, espero sus comentarios, observaciones para que podamos tener una buena conversación. Hasta pronto.